Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Josué, soy de Santiago a pie, Chile con historia, y el día de hoy vamos a hablar de la Casa de Orates. La Casa de Orates tiene una datación bastante antigua dentro de la historia de Chile, y esta data del año 1852. A partir de ese momento se empieza a crear toda una política en vista de la salud mental de la población menos afortunada. Y eso no tiene que ver con el estatus social, sino que tiene que ver con la cabeza. A partir de ahí empieza uno a entender que la salud también tiene que ver no tan solo con lo físico, sino que también con lo psicológico, y se empieza a crear la construcción de esta Casa Orate. Actualmente está en la comuna de Límite de Independencia con Recoleta. Y todo esto partió a través de una investigación que hicimos como Santiago Pie y Chile con Historia, junto con un grupo de arqueólogos, que voy a dejar aquí el Instagram de ellos, ¿cierto? Para que los puedan seguir también. Y a partir de eso se empezaron a sacar a la luz distintos hechos y sucesos de nuestra historia que no necesariamente estaban vinculados con la Casa de Orate, pero que sin lugar a dudas nos lleva finalmente a ese puerto. A partir del año 1852 y la primitiva Casa de Orates estaba en el barrio Yungay, en lo que es actualmente la comuna de Santiago. Y esta tan solo tenía 30 camas ocupadas, lo cual no dio abasto para la necesidad de salud mental que tenía en aquel momento. Esto muchas veces nos trae a la contingencia que hoy día la falta de camas será una consecuencia de aquello. Bueno, en realidad Chile siempre le han faltado camas. Y eso también nos lleva a otros tipos de conclusiones en vista de que necesitamos una salud que esté acorde a las necesidades de la población y a las exigencias que el entorno nos pide, ¿cierto? Acorde. Y muchas veces cuando no somos capaces de rendir, finalmente ocurre lo que está pasando hoy en día. Gente estresada y con problemas. Bueno, eso se arrastra desde siempre. Pero la comuna de Recoleta e Independencia, que es donde está ubicada actualmente, tiene una necesidad histórica de sacar a la luz mucha parte de eso que está desconocido por parte de nosotros y que como historiadores, como grupo de arqueólogos con los que hemos trabajado, se dedican a esto, ¿cierto? Sería importante quizás compartirlo y es lo que estamos haciendo el día de hoy. A partir de eso y a partir de la venta de los terrenos que empezaron a ocurrir en el sector de la Chimba actualmente, uno empieza a entender por qué estos terrenos se fueron y se eligieron estos terrenos. No es casualidad, punto uno, que esté el hospital de la Universidad de Chile en el sector norte. No es casualidad que esté el hospital psiquiátrico en el sector norte. No es casualidad que esté el hospital San José en el sector norte, ni la mutual, ni el servicio médico legal, perdón. Y tampoco es casualidad que esté el cementerio general y el cementerio católico. Todo eso que hemos nombrado ahora corresponde a lo que se denomina barrio sanitario. Y el barrio sanitario tiene que ver también con una lógica basada en el sentido de que si existe una historia en la cual los vientos, y aquí pasamos a otro aspecto que no tiene mucho que ver con la historia propiamente tal, pero sí con el aspecto lúdico de entender nuestro entorno, uno entiende que el viento generalmente corre de sur a norte la mayor parte del tiempo. Y eso dice que de los 365 días del año, el viento por lo menos 200 días corre de sur a norte. ¿Y eso qué es lo que implica? Que todo lo que tiene que ver con el hospital San José, el hospital clínico de la Universidad de Chile hoy en día, el cementerio general y todas esas instituciones de salud que están en el sector norte, el viento en la antigüedad se llevaba esos malos aires hacia el norte, que la gente tenía menos posibilidad de enfermarse. Era la lógica que se utilizaba y es una lógica bastante coherente porque tiene que ver con un sistema de contención de esas infecciones relacionadas con el hospital, no con el hospital psiquiátrico, se entiende. Pero era una forma bastante sutil de poder evadir ciertos problemas de salud debido a las infecciones que provocaban la descomposición de los cuerpos. Así que bajo esa lógica uno empieza a entender por qué el sector norte es importante, por qué el sector de la Chimba puntualmente. Bueno, y a partir de ahí uno empieza a investigar la actual ubicación y qué era lo que había antes de la Casa Orate. Y la Casa Orates tiene una particularidad que tiene que ver con su retrospectiva histórica. Y la retrospectiva histórica tiene relación que qué era lo que había ahí antes. Y ese antes tiene que ver con el sentido de historia. Bueno, los terrenos que comprenden actualmente la comuna de Recoleta e Independencia fueron los antiguos terrenos que obtuvo para sí Pedro de Valdivia. Y este fue el inicio de una infinidad de compras y ventas en el sector norte. Y ya estamos hablando del año 1546. La fundación de Santiago por los españoles fue el año 1541, ¿cierto? El 12 de febrero. Pero 5 años después los terrenos ya estaban en disputa, ya estaban en venta, ya estaban en compra.
Bueno, ¿qué fue lo que pasó acá? A partir de la participación del Cabildo y del catastro hecho, se llegó a un consenso en cuanto a cuáles las dimensiones de este terreno de Pedro de Valdivia en el sector norte. Y tenía 1917 varas, es decir, 12,5 cuadras, de 150 cuadras cada una. Bueno, pero ¿cuál es la medición de una vara? Una vara mide 86,3 centímetros, así que multipliquen, ¿cierto? Para que se puedan dar cuenta de cuánto era el terreno que medía, ¿cierto? Esa pequeña parcela que tenía Pedro Valdivia en el sector norte. Luego de la medición hecha por el Cabildo de Santiago, los terrenos del extremeños, estos pasaron a manos de su polola, que finalmente se convirtió en la esposa de Rodrigo Quiroga, que era Inés de Suárez. Y eso fue el año 1550, en el mes de enero de 1550. O sea, después del año nuevo, pero Valdivia se quiso sacar el cacho y se los pasó directamente a Inés de Suárez para no tener conflicto de interés. Suena bastante familiar con lo que está ocurriendo hoy en día. 8 años después, el 22 de agosto de 1558, la señora Inés de Suárez inició la construcción de lo que se conocería después como la ermita de Montserrat. Todo esto ocurrió bajo la supervisión de distintas personas, entre ellos el escribano, que era el que notaba el secretario, ¿cierto?, que tenía Santiago, que era Juan de Cárdenas, además de Fray Gil González de San Nicolás de la Orden de Santo Domingo. Un nombre bastante largo. Y de testigo participaron distintas personas: el obispo Santiago, que era Rodrigo González, Santiago de Azócar y Juan Hurtado de Santiago. Estas personas trabajaban directamente en el Cabildo. Y Santiago de Azócar, ya sabemos, tenemos un presidente con el apellido Azócar, no sé si se acuerdan de Patricio Elwin Azócar. Bueno, ya sabemos que esa persona llegó en los primeros años junto con Pedro Valdivia y la familia Azócar, así que tiene datación bastante antigua. Las tierras en cuestión, y como referencia, estamos considerando Avenida Recoleta, Independencia, Santos Dumont y la actual calle El Olivo, ¿cierto?, en la comuna de Independencia Recoleta, tenían como referencia los terrenos en disputa, por así llamarlo, la compra y venta, y lo que vendría después serían como referencia el Cerro Montserrat, actualmente el Cerro Blanco, ¿cierto? El molino de Juan Jufré, hay un molino en Recoleta con calle San Cristóbal en toda la esquina, y la Cañadilla por el poniente, o sea, la Cañadilla Avenida Independencia, y lo que vendría siendo por el oriente también el Parque Metropolitano, o sea, el Cerro San Cristóbal, como lo conocemos también hoy en día. Por ende, esos eran los límites que estaban en disputa en aquel momento y que empezaron a pasarse de mano en mano. A partir de 1578 hasta 1613, o sea, bastantes años, los terrenos de la Chimba estuvieron en continuo litigio entre dos personas, o entre una institución y una persona, mejor dicho, que es la familia Ordóñez y la Orden de Santo Domingo. Fue así que el 30 de enero de 1613 se citó un juicio a distintos testigos para poder indagar sobre los límites que finalmente tenían el terreno de la familia Ordóñez y la Orden de Santo Domingo, porque especialmente la familia Ordóñez se pasaba de los límites, y eso llevó a que la Orden de Santo Domingo reclamara con el Cabildo para que dijeron: oye, de verdad, dile que pare, porque ya mucho se está pasando de listo y yo creo que no corresponde. Por ende, a partir de ahí se citó a Juan Ortiz de Cárdenas, ¿cierto?, que era el escribano que estaba en la primera parte de la historia y que con más de 60 años de edad en aquel momento declara lo siguiente, y lo tenés que leer. Dice acá: venía e iba por la cañada, que está de la otra parte de la ciudad, entre las viñas del maestre de campo Juan de Quiroga y Juan Chico, y va cortando por la cerca de la viña de los padres dominicos hacia el valle. Por ende, ¿qué es lo que interpreta uno? Que por Avenida Independencia había una cerca. Esa cerca hacia el oriente tenía viñas, que eran las viñas de Santo Domingo, y para el poniente estaba lo que era la familia Ordóñez. Para llegar a esas viñas, antes, viniendo desde Santiago Centro hacia el norte, pasaba por los terrenos de Juan de Quiroga y por los de Juan Chico, se entiende, el hijo, o sea, Juan Quiroga Jr. Y uno empieza a ver que toda esta forma, la forma en la cual Santiago estaba distribuida, empieza a tomar algo de forma, ¿cierto? Algo de coherencia. El último antecedente referente a los antiguos límites del camino de la Cañadilla es un juicio que se hizo en Santiago, el que menciona los juicios de 1638, en el cual el vecino Pedro Gómez Pardo sobrepasó los límites de su terreno y utilizó propiamente tal el camino real de Chile hasta lindar con la calle del Rosario, actualmente calle Santos Dumont. Y más al oriente inclusive. Esto detonó en una serie de juicios hasta el 19 de septiembre de 1642, en el cual se obligó
a Pedro Gómez a volver a sus posesiones originales y a su costa, o sea, de su bolsillo, el pago de 100 pasos. ¿Qué es lo que significa esto? Que tuvo que pagar de su bolsillo la creación o la rectificación del antiguo Camino de Chile. El Camino de Chile, también conocido como Capac Ñam, el mundo incaico, y también como la Cañadilla, como sería conocido durante el periodo de la colonia. Y a partir de ahí entendió que esos terrenos debían de respetarse y que el Camino de Chile quedó sentado como Avenida Independencia. Y Avenida Independencia tiene una importancia también bastante importante, ¿cierto? Como ya lo he mencionado, fue donde entró el Ejército Libertador, fue el Camino al Inca, pero eso también va a ser parte de otro capítulo, que lo vamos a ver más adelante. Desde la cesión de terrenos por parte de Inés de Suárez, estamos hablando de 1550, ¿cierto?, a la orden de los dominicos, esto en el siglo XVI en adelante, se mantuvieron en sus manos hasta el siglo XIX, o sea, desde que Inés de Suárez le pasó los terrenos a la orden de Santo Domingo, los dominicos se quedaron con ese territorio hasta el siglo XIX, hasta los 1800. Y esto nos lo confirma el relato de un historiador, de un escritor de aquella época, que era Justo Abel Rosales, donde señala que el barrio de la Cañadilla también era conocido como el barrio de los obispos, lugar por excelencia del reposo y la observancia, además de otras actividades muy rentables como lo eran la producción vitivinícola en el sector. Como ya dijimos, en el sector, y a través de la declaración de Juan de Cárdenas, que dice que desde Avenida Cañadilla hacia el oriente habían viñas, uno empieza a entender que la Orden de Santo Domingo se dedicó particularmente a la producción de vino, y después, siglos después, se dedicaría a la producción de aguardiente. Pero eso también va a ser parte de otro capítulo más, que vamos a hablar de la historia vitivinícola de Chile y del sector norte de Santiago. Van a ser capítulos distintos. Por ende, ahí uno empieza a entender que los terrenos que actualmente utiliza el psiquiátrico, ¿cierto?, que está en Avenida La Paz, tienen una datación bastante antigua. Y a partir de ahí uno empieza a comprender que la historia es importantísima para el contexto. Sin contexto, uno pocas veces va a poder entender el por qué se llegó a ese sector sin saber lo que ocurrió antes. De otra forma es imposible. Los terrenos de los dominicos eran extensos y de gran importancia agrícola, por ende económica. Esto quedaba de manifiesto el año 1613, el día del 4 de diciembre del dicho año, cuando el agrimensor o el mensor visitador de tierras de la gobernación de Chile, Ginés de Lillo, multó con 50.000 pesos a la Orden de Santo Domingo por deuda con el rey de España. O sea, la Orden de Santo Domingo estaba produciendo, estaba ganando plata, pero no estaba pagando los impuestos, ¿cierto? Y el mensor Ginés de Lillo, mensor es una persona que visita tierras, ¿cierto?, y que se encarga de que los límites se respeten en base a lo que está escrito. Mensor, también en nuestros tiempos más modernos, hablando de la colonia hacia adelante, podemos nombrar a dos personajes muy importantes. Uno que es Ambrosio O'Higgins, ¿cierto?, el papá de Bernardo O'Higgins, y Joaquín Toesca, que también fueron mensores, donde fueron personas que tenían poder. Y el poder te lo implica, ¿cierto?, la corona. Por ende, la corona era la que te autorizaba a multar. De otra forma era imposible, porque el cabildo siempre estaba sujeto, no sé, a algún tipo de arreglín por dentro. Y eso ha sido per secula seculorum. La importancia territorial de la orden, ¿cierto?, religiosa era incuestionable, de hecho. Los antiguos terrenos del Pago de Montserrat, terreno comprendido por las calles Los Olivos por el sur y Cerro Blanco por el norte, Avenida Recoleta por el oriente e Independencia por el poniente, de donde está actualmente ubicado el Hospital Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, ¿cierto?, se pasó a denominar hasta el siglo XVII, siglo XVIII, mejor dicho, como el Llano de Santo Domingo. Por ende, ahí uno empieza a entender que los terrenos de lo que estamos hablando, que es el lugar de excavación arqueológica que se hizo entre el año 2019 y 2020, junto con el grupo de arqueólogos, ¿cierto?, y nosotros, nos llevó a toda esta retrospectiva histórica. Y este predio estuvo en manos de la Orden de Santo Domingo hasta el año 1824, luego que fueron confiscadas la totalidad de las viñas y los terrenos inmediatos a la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, conocida por gran parte de la población como La Viñita. No sé si ubican esa iglesia azul que está en Recoleta con Santo Domingo. Voy a tratar de dejar una imagen acá para que la puedan ver, ¿cierto?, para ver si se ubican, ¿cierto?, dónde está. Bueno, y a partir de ese año
el Estado pasaron a manos de Juan de Álamos. Eso fue el año 1826. O sea, entre 1824, que pasa a manos del Estado, 2 años después pasa a manos de un particular. Y luego esto pasó al escribano Ramón Sepúlveda, quien hasta el año 1800, quien estuvo en su poder hasta el año 1854. Y es cuando la casa de Orates, ¿cierto?, compra gran parte del terreno denominado el Llano Santo Domingo. Una fracción de ese terreno, el llano, fue inicialmente adquirida por Pedro Nolasco por la suma de 60.000 pesos de la época. Y a su vez el señor Nolasco León lo vendió al cerro, y le vendió el cerro, una parte de su terreno, lo vendió al Cerro Blanco, a don Antonio Tagle, la familia Tagle, quien lo tuvo en su poder hasta el año 1897. Y bueno, hemos entendido, hemos hecho un pequeño repaso por esta historia, ¿cierto? Por la primera parte de la historia de los terrenos que actualmente utiliza lo que es la Casa de Orates. Ahora, cabe preguntarse, ¿qué es una Casa de Orates, cierto? Bueno, esa parte es la que vendrá después, en esta segunda parte del video de nuestro primer capítulo de Los Caminos de la Historia por Santiago Piechele con Historia. Así que espero contar con ustedes, espero que nos sigan y que vamos a subir la segunda parte en estos días. Así que cuídense, estén bien.